Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Comité de Dirección, un programa de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde quisiéramos compartir con todos ustedes experiencias, vivencias, anécdotas, pero contadas directamente por sus protagonistas. Yo soy Jorge Alberto Calle, decano de la escuela, y hoy me acompañan y saludo muy especialmente a Andrés Gómez, nuestro invitado y presidente del Grupo Familia. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. También tenemos como parte de nuestro equipo de la Escuela de Economía, Administración y Negocios a Juan Alejandro Cortés Ramírez, nuestro director de la Facultad de Administración de Empresas. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, decano Jorge. Saludos muy especial a quienes nos acompañan, al profesor Lewis y a nuestro invitado Andrés Gómez y por supuesto a todos los que nos siguen por esta transmisión. Bueno, y como tú lo dices, a Lewis Charles Quintero, nuestro coordinador nacional del MBA. ¿Cómo estás, Lewis? Bienvenido. Decano, director y obviamente a nuestro gran invitado Andrés, un cordial saludo, a comité de dirección, una experiencia importante desde la Escuela de Economía, Administración y Negocios. Muchas gracias por el acompañarnos y un gran saludo a todos los que nos ven. Bueno, la idea inclusive de este espacio es que sea muy fresco, muy ágil, inclusive para que ustedes puedan hacer preguntas, interactuar con nosotros a través del chat. La idea es, Andrés, hemos preparado pues junto con el equipo un programa en el cual, digamos que en un primer bloque vayamos centrándonos un poco a lo que hemos llamado como el gobierno y el humanismo en las organizaciones. Entonces, pues la idea es que una primera pregunta de esas que a veces uno no sabe ni cómo responder es, ¿quién es Andrés Gómez? Primero que todo, desde lo humano, desde esa persona, desde ese ser humano que finalmente se ha encontrado con unas oportunidades y ha llegado, digamos, a donde está. Pero ¿quién es Andrés Gómez? Bueno, Jorge, nuevamente un saludo muy especial. Primero que todo, creo que lo más importante, espero que todos los que nos escuchen y nos ven a través de este medio se encuentren bien, ustedes, sus familias, cuidándose mucho, tanto físicamente como mentalmente. Y nuevamente un agradecimiento muy especial a la universidad y en particular a la Escuela de Economía, Administración y Negocios. Y pues Jorge, me haces una pregunta que es de la simpleza bastante difícil de responder. Andrés Gómez, pues muchas facetas, es esposo de Lina María, yo soy padre de dos señoritas, Isabel y Sofía, de 18 años respectivamente, y que son mi motor de vida. Andrés es el quinto y menor de una familia muy conservadora. Nosotros fuimos una familia de 5 hijos y tuve la oportunidad de tener pues, en diferentes momentos una niñez que se desarrolló en una casa materna, en un barrio de clase media, y que dicha niñez, digamos que transcurrió entre mis estudios en el colegio, en medio de los amigos de la cuadra, o los amigotes, como lo llamaba mi mamá, la tienda de barrio, los vecinos, alejado de ese boom que se generó, digamos, a finales de los 70s y principios de los 80, que en gran medida como una respuesta un poco a las condiciones y a la inseguridad que había o en que vivía Medellín, en donde los edificios residenciales, las unidades cerradas, los condominios empezaron a crecer tremendamente, y eso pues obviamente le dio, por un lado, mucha forma a la arquitectura de la ciudad que hoy todos conocemos, pero al mismo tiempo también generó como una dinámica social, una forma de interactuar, cierto distanciamiento de las relaciones sociales, en gran medida la sociedad paisa. Y esos años, digamos, esos años tempranos, frente a tu pregunta, Jorge, dejaron en mí un legado de amistades genuinas, dejaron en mí un legado de solidaridad, un tremendo sentido de comunidad, de empatía, pero sobre todo como de
de realismo, y eso ha sido como uno de los principales pilares de mi vida, el de mantener muy sentadas las bases siempre donde estoy parado, porque obviamente somos tan afortunados con tantas cosas y más en las condiciones que hoy estamos atravesando, que perdernos en la microburbuja, que muchas veces nos enfrascamos en muchas cosas, nos hace perder ese sentido de realidad. Y esos orígenes como tempranos de mi niñez y adolescencia siempre me invitan a poner los pies sobre la tierra y volver a conectarme con la realidad, Jorge. Juan. Muy bien, Andrés, este programa pues lo hacemos desde una escuela que acoge 3 facultades de Economía, Administración de Empresas y Negocios Internacionales, y lógicamente la pregunta obligada a partir de la anterior y de tu respuesta es tu proceso formativo en términos académicos, ¿cómo fue llevando esos valores que recogiste desde tu casa, desde tu familia, tus amigos de colegio, y cómo fueron ese proceso formativo, cómo fue llevándote a las distintas posibilidades de tipo laboral y profesional hasta la posición que tienes en este momento? Pues Alejo, a ver, digamos que muy tempranamente yo tuve oportunidad de realizar mis estudios de pregrado alrededor de la ingeniería. La ingeniería instaló en mí un fuertísimo componente racional en mi formación, instaló la lógica como una competencia muy fuerte en mí, y de hecho en los primeros años de mi vida post pregrado, por así decirlo, tuve la magnífica oportunidad de ser parte de una compañía de ingeniería, y eso era para mí un parque de diversiones, Alejandro, porque era el parque de diversiones de todo ingeniero, porque un día estaba participando de un proyecto en una compañía de metalmecánica, otro día estaba en una compañía automotriz haciendo unos proyectos, en una petrolera, en una cementera, en una compañía de alimentos, en una compañía de consumo masivo, en una papelera. En fin, eso me abrió la cabeza y el mundo alrededor de procesos, de la tecnología, la innovación, la recursividad, la capacidad y la necesidad de adaptación que necesitaba la ingeniería local frente a muchas tecnologías globales a las que nos enfrentábamos, y eso de cierta forma dejó en mí un impacto muy profundo, especialmente en temas de disciplina, en temas de fundamentación técnica, valentía para asumir ciertos riesgos, entre muchos otros aspectos. Y digamos que en ese proceso, y luego de algunos años, fui invitado a participar de la compañía en la que actualmente tengo, pues, por un lado el privilegio, pero por otro lado la enorme responsabilidad de liderar. Y esta compañía fue supremamente, ¿cuál puede ser la palabra? Fue supremamente generosa de ofrecerme muchas oportunidades, de retarme, de exponerme. Me dio la oportunidad de aprender, de conocer prácticamente todos los continentes. Me dio la oportunidad de equivocarme y sobre todo que me demostró que, a diferencia del mundo técnico, el cual les estaba compartiendo en esas experiencias tempranas de mi vida laboral, en donde inexorablemente 1 más 1 siempre iba a ser 2, pues en el mundo organizacional ese 1 más 1 rarísima vez es 2, porque hay un componente invisible en las organizaciones, y en esa ecuación aparecen ese componente de las personas, ese componente cultural, ese componente de los equipos, el ADN organizacional, que hace que esa ecuación cambie y se amplifique. Y yo particularmente comencé a desarrollar, o empecé como a trasegar un maravilloso viaje a través de muchos procesos en esta organización, en donde cada vez entendía mejor el efecto amplificador tan grande que tenía ese componente humano,
en el logro de los objetivos organizacionales. Y comencé a apasionarme tremendamente por la cultura organizacional, por los procesos de transformación organizacional, como una genuina ventaja o fuente competitiva de las organizaciones, independiente de su tamaño. Y luego, Alejo, sin darme cuenta, prácticamente el 90% de mi tiempo y de mi energía evolucionó desde ese mundo técnico al mundo de las relaciones, a la creación de equipos de alto desempeño, a la generación de relaciones basadas en confianza, a la promoción y búsqueda de la excelencia, en el desarrollo de competencias, en la gestión de diferentes públicos de interés, relacionamiento con comunidades, temas de sostenibilidad, entre muchas otras cosas. Entonces fue como casi que sin darme cuenta, Alejo, como un trasegar desde ese hemisferio lógico, racional, cuadriculado, matemático, sin errores, desde la técnica, y que obviamente en mis etapas tempranas fue mi pasión hacia ese lado mucho más humanista, y en donde esas relaciones humanistas y de cómo esas relaciones con las personas y capacidades que se instalan en las personas de las organizaciones se convierten en una genuina ventaja competitiva. Y eso pues obviamente es lo que primero me apasiona y segundo de lo que más he tratado de estudiar, promover y desarrollar en los últimos años de mi vida, Leo. Muy bien, Andrés, nos estás llevando poco a poco a esa parte ya profesional, académica, y la vamos a retomar con nuestro colega Lewis en minutos después de este mensaje. Adelante, Lewis. Muy bien, Andrés. Estamos conociendo la parte humana del CEO del Grupo Familia, el cual es importante ir conociendo varios aspectos de ese crecimiento que ha tenido Andrés dentro de la compañía. Pero Andrés, esa historia de vida que ya hoy conocemos, ¿cómo ha contribuido a tu estilo de dirección en la organización? Vemos hoy una organización que ha crecido y que seguirá creciendo gracias a ese estilo que hoy le ha impregnado en su quehacer Andrés. Ese estilo tuyo, ¿en qué ha contribuido a ese estilo de dirección? A ver, Lewis, pues frente a tu pregunta, de cierta forma hemos promovido de forma sistemática la coherencia alrededor de una estrategia, Lewis, y yo creo que gran parte del legado que yo me permitiría o me atrevo yo aquí como en medio de la reflexión a tu pregunta es el actuar coherentemente. Y eso es pues, por un lado, un gran legado que quiero dejar instalado en la organización, pero al mismo tiempo esa coherencia, más allá del actuar, es la coherencia alrededor de esas apuestas y esa estrategia que hemos declarado
al interior de la compañía. O sea, nuestra compañía se ha diseñado y viene evolucionando permanentemente, donde es una compañía que no solamente busca sobrevivir, sino que siempre está buscando ganar, ¿cierto? O sea, hay un libro que leí hace un poco más de un año, el Never Ending Game, ¿cierto? O sea, nosotros, en el mundo de los negocios, por así decirlo, de las relaciones organizacionales, es un juego que nunca termina, ¿cierto? Es un juego que se tiene que ganar todos los días, pero que nunca termina, y es un Never Ending Game en el sentido, o el juego infinito, lo tradujeron al español el juego infinito, porque diferencia, por ejemplo, del ajedrez, en donde hay unas reglas definidas, en donde hay un marco alrededor del juego, hay un principio y hay un fin del juego. Pero hay muchos otros juegos, como los emprendimientos, los negocios, las instituciones o la vida misma, en donde es un juego que nunca termina. Y digamos que en ese juego que nunca termina, nos ha gustado mucho como esa declaración de no solamente buscar sobrevivir en un ambiente competitivo, sino diseñarnos para ganar. Y digamos que hemos instalado una estrategia corporativa muy robusta y siempre estamos velando por ser muy coherentes a la estrategia que hemos declarado. Y en esa estrategia, es una estrategia supremamente holística. Yo rescataría algunos componentes que me gustaría de pronto compartirles. Digamos que hay un componente de tecnología, hay un componente de personas y hay un componente estratégico. Ese cuadrante entre personas y estrategia es la cultura. Esa es la cultura, ese es el sistema operativo de la organización, donde se encuentra el cuadrante personas y estrategia, y es lo que crea las condiciones necesarias para crecer. Luego hay otro cuadrante, que es ese cuadrante entre personas y tecnología, que es el cuadrante de productividad, que es el que provee los recursos para invertir en crecer. Y el tercer cuadrante, digamos, en esa ecuación es el cuadrante donde se encuentra la tecnología con estrategia, que es la innovación. Y digamos que ese cuadrante de innovación es el principal vector de crecimiento. La competitividad de una organización cualquiera que sea es la que es capaz de desarrollar un cóctel adecuado entre cultura, productividad e innovación. Y lo que hemos promovido muy fuerte, Lewis, a tu pregunta, y que yo promuevo muy fuertemente, es la coherencia en el actuar basados en una estrategia corporativa. Y es algo de los retos más grandes que tiene cualquier líder de cualquier organización. Ser coherente con la estrategia de largo plazo, atendiendo las prioridades y grandes urgencias que genera el corto plazo. ¿Cómo no ser bipolar? Bajo esas presiones, bajo unas condiciones muy particulares? Mira lo que estamos viviendo actualmente, y hoy obviamente hay muchas compañías que se están reinventando por la industria por la que participan. Muchas otras compañías se están reconfigurando, como es el caso nuestro. Nosotros obviamente al participar en categorías de higiene y de aseo, obviamente tenemos una responsabilidad superior en medio de una pandemia, pero también obviamente tenemos unos retos que debemos atender. Uno de los mayores retos es ser coherentes a la estrategia, a pesar de los retos que tenemos en el corto plazo, cualquiera que sea el entorno competitivo. Entonces, volviendo a tu pregunta, Lewis, digamos que gran parte del legado es esa coherencia en el actuar, y de pronto más adelante podríamos desarrollar un poco más alrededor del tema de los principios. Es algo que también yo he promovido profundamente. Yo creo que a ningún líder, empresario, político, cualquier cosa se le puede perdonar, excepto la incoherencia. Y de cierta forma, el tener muy claros los principios de decisión, genera un marco guía sobre el cual impregna tremendamente agilidad, le entrega competitividad a las organizaciones, desde que haya un actuar coherente en un marco de principios supremamente robusto que
posiblemente más adelante con toda seguridad desarrollaremos, Lewis. Ok, decano. Andrés, hay un tema que creo que puede ser una pregunta obligada. Aquí inclusive nos van llegando por el chat algunas. Entonces yo quiero hacer una simbiosis porque pues definitivamente el doctor John Gómez ha dejado un legado grande, ¿cierto? Inclusive de empresario, digamos, de esos empresarios, pues, y digamos que de ahí puede surgir una respuesta para una primera pregunta, si de pronto esta es, ¿por qué se habrá llegado a esa organización? Y segundo, ¿qué se ha mantenido, qué ha cambiado, inclusive a pesar de las transformaciones y estrategias desde la misma composición accionaria? Porque eso genera también unos retos, pero a la vez unas oportunidades para ese conjunto y ese grupo empresarial. Entonces, ¿cómo influye ese legado y realmente cómo ha podido pasar la organización a pesar de todas estas transformaciones y obviamente de las composiciones accionarias que tiene? Jorge, muy interesante tu pregunta. Pues obviamente don John Gómez Restrepo, fundador de esta compañía, él fundó esta compañía hace un poco más de 60 años, antioqueño de pura cepa, de orígenes muy humildes, y que de cierta forma su historia es una historia de esas que yo a veces pienso que nos gusta mucho estudiar esos casos de éxito, que obviamente es muy importante documentarlos, estudiarlos y referenciarlos y aprender y entender de ellos, que nos llega de diferentes fuentes muy anglosajonas, pero te quiero compartir es que también por acá cerca hay unos casos como los de don John, que son impresionantes las historias. Don John demostró que con perseverancia, con orden, con disciplina, pero sobre todo con un espíritu emprendedor y simplemente unas ganas de salir adelante, demostró que todo es posible. Hace algunos años se trató de hacer un trabajo, porque era un esfuerzo descomunal, increíblemente por la magnitud del esfuerzo, en donde se hizo un estudio en las diferentes cámaras de comercio del país, especialmente en Medellín y en Bogotá. Y digamos que cuando se hacía esa arqueología de ese proceso emprendedor de don John Gómez Restrepo, pues ya cuando se había encontrado más de 50 compañías fundadas por don John, desistimos del trabajo de seguir buscando compañías fundadas por don John. O sea, él era un emprendedor serial, era un emprendedor en serie y tenía empresas y fundaba empresas de toda índole, del mismo grupo familia, desde compañías como Cartón de Colombia, Productos Químicos Panamericanos, Croydon, Comodísimos, pero hasta empresas como Jardines y Cementerios Montesacro, Salas de Velación La Piedad, para que se den una idea entre qué horizontes pensaba y se proyectaba don John, ¿cierto? Cuando el emprendimiento no era como tan, no era la palabra de moda. No, obviamente, o sea, el emprendedor es una palabra que se puso bastante en boca de todos nosotros en los últimos 15 años, pero les estoy contando una historia de los 50, de los 60, en donde palabras como estrategia, emprendimiento, generación de valor compartido, relaciones con públicos de interés, sostenibilidad, que parecieran como ya muy comunes al público informado hace 50 años, era intuitivo en don John. Entonces don John era extremadamente visionario y en temas supremamente simples y de primera necesidad para el ser humano, él siempre veía una oportunidad de generar valor compartido a la sociedad. De hecho, él tenía una frase que repetía con cierta frecuencia y digamos que buscó dejarla instalada en sus diferentes empresas, en su misma familia, y es que todos los negocios debían de mantener un polo a tierra.
y digamos que cuando se trataba de profundizar en esta afirmación de mantener un polo a tierra, no solamente era tratando de indicar de que era mantener los pies en la tierra, sino genuinamente la necesidad de conectar los negocios con la tierra. Y el ejemplo que él ponía es, y obviamente hoy es una industria que está supremamente en una disrupción por lo que estamos viviendo, pero él decía, si vas a entrar en el negocio de la aviación, en la industria de la aviación, no seas dueño solamente de los aviones, sé dueño también del aeropuerto. Y esa es la forma en que te debes de conectar a la tierra. Y traslada eso absolutamente a todo. No te quedes tranquilo con ser dueño de un restaurante, ser dueño del local, del centro comercial, y te tienes que conectar a la tierra. Lo mismo en el negocio papelero, conéctate a la tierra, conéctate a los árboles. Y de cierta manera él transmitía como esta visión de cómo debemos de estar conectados a la tierra, por un lado manteniendo los pies sobre la tierra, pero al otro lado de cómo todo vuelve a la tierra, y de cierta forma no es anecdótico, es genuino. Por eso él de cierta forma veía este tema de los cementerios de estas casas de velación, era la forma en que se cerraba un círculo de volver a la tierra. Era un poco filosófico, pero a tu pregunta, Jorge, yo creo que lo que más impronta hemos heredado en nuestra compañía después de tantos años es ese espíritu emprendedor, es ese espíritu visionario y de ver las oportunidades y de innovar en las pequeñas cosas. Pero de cierta forma nuestra compañía ha vivido, como tú muy bien lo mencionas, una historia muy larga, una historia de más de 60 años, con cambios accionarios, como bien mencionas, y digamos que se incorpora hace ya algunas décadas a nuestra compañía, una compañía de escala global que compite en un mercado global y que de cierta forma llega y se conecta, vuelvo a lo básico, en los principios y valores compartidos por Don John, y ve en él un socio de negocios, un socio de creación de valor, y se genera un joint venture, lo que es Grupo Familia actualmente, y que de cierta forma le instala en el tiempo una serie de capacidades competitivas, porque el hecho de tener un grupo accionista que ejecuta el mismo negocio de Grupo Familia, pero no en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, en Europa, Rusia, China, sudeste asiático, le transfiere una cantidad muy importante de sinergias a nuestra compañía, desde esa visión global, desde esa tecnología, desde ese acceso a mercados, a potenciales proveedores, a desarrollos, a propiedad intelectual, en fin, gobierno corporativo. Entonces es un poco como lo que yo siempre llamo como lo mejor de los dos mundos, esa agilidad local, esa autonomía local, porque somos un grupo empresarial que reportamos una junta directiva conformada por miembros de la segunda y tercera generación, luego de Don John Gómez Restrepo, pero también por ejecutivos y líderes de primera línea de este grupo empresarial. Entonces tenemos como esa doble mezcla, ese híbrido que nos da de cierta forma un poco ese componente local, esa agilidad, esa velocidad, ese dinamismo, ese emprendimiento, la adaptación de las innovaciones, esa lectura muy rápida del consumidor, de las disrupciones que se empiezan a detectar en nuestros mercados, pero al mismo tiempo esas grandes competencias y capacidades de una compañía con más de 100 años de historia, que es este grupo empresarial que les menciono, basado en Suecia, pero con operaciones en todo el mundo, que al mismo tiempo nos transfiere y buscamos nosotros sistemáticamente incorporarle a nuestra compañía lo mejor para armar el cóctel ganador de nuestra organización. Entonces ha sido, pero aquí resumo en 3 minutos, Jorge, un viaje de 35 años. Claro. Pero le recordamos a nuestros... Claro, así es. Le recordamos a nuestros cibernautas que estamos aquí en Comité de Dirección, un programa de la Escuela de Economía, Administración y Negocios. Enseguida, pues, le damos el paso, luego de estos mensajes, a nuestro director de la Facultad de Administración, una pregunta, porque muchísimas gracias, porque estamos llenos de varias preguntas en el chat y vamos a tratar de resolverlas enseguida.
Sigan con nosotros, por favor. Muy bien, estamos en Comité de Dirección, programa de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la UPB, hoy con el CEO, presidente del Grupo Familia, Andrés Gómez. Andrés, voy a tratar de reunir algunas de las preguntas que nos hacen por el chat del Facebook en cuanto a que estás a cargo de una organización que es una multilatina, que está en diversos países de Latinoamérica, de Centroamérica hasta el Cono Sur. Y en ese orden de ideas, ¿cuáles son esos retos o esos desafíos que tiene un CEO para tratar con la multiculturalidad? Y en ese orden de ideas, ¿cuáles son esas decisiones de orden estratégico o más importantes que tienes que tomar en esa multiculturalidad? Alejandro, pues yo me atrevería a decir que obviamente el componente cultural en un entorno competitivo como el nuestro obviamente nos une un gran ADN latino. Nosotros, nuestras operaciones tenemos presencia desde el Caribe, algunos países de Centroamérica y todo Sudamérica, excepto por Brasil. De cierta forma, es muy importante tener en cuenta esos componentes culturales, esa idiosincrasia, esas particularidades que potencializan, digamos, de cierta forma, todo el quehacer y todo el acontecer de cualquier organización que tenga un alcance o global o multilatina, como muy bien tú lo mencionas en nuestro caso. Pero de cierta forma, nosotros hemos encontrado que la mejor manera, y vuelvo ahora a la intervención o a la pregunta que me realizaba Lewis, la mejor forma de conectar y sortear los retos de la multiculturalidad, como muy bien lo mencionas, es la coherencia basada en principios. Es la coherencia basada en principios. Y esa coherencia basada en principios no perdona cultura, religión o raza. Tú, desde que seas coherente en tus principios, no importa la cultura, no importa la religión, no importa tu raza, no importa la diversidad a la que te estés enfrentando, es la mejor forma de encontrar un hilo conductor, para enfrentar los múltiples retos y que nos tenemos que enfrentar absolutamente todos los días, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, yo, cualquiera de los líderes de nuestra compañía, todos los días se tiene que enfrentar a múltiples tensiones, Y un poco como a tu pregunta, me atrevería yo a tratar como de resumir el de encontrar ese sano balance entre, primero, inspirar desde un propósito superior versus inspirar basados en metas. Y eso es un gran reto que hoy tienen las organizaciones. Elevar el nivel de activación de toda una organización, vuelvo y le reitero, cualquiera que sea su tamaño, alrededor de un propósito común. En nuestro caso, generar bienestar a través de nuestro portafolio de soluciones de higiene y aseo,
que vuelvo y le reitero, y un poco más como de infidencia, no se imaginan la activación cultural tan profunda que se generó en nuestra organización, porque se conectó y entendimos profundamente en medio de una pandemia el para qué existe una compañía como la nuestra y la responsabilidad superior y un propósito superior que tiene una compañía como la nuestra cuando la higiene y el aseo son tan importantes en las condiciones que hoy estamos viviendo. Entonces, primero, balancear esa tensión entre inspirar y activar desde un propósito superior versus inspirar basado simplemente en metas retadoras que obviamente siempre vamos a tener, pero con un hilo común que es un propósito superior, y eso trasciende las culturas. Lo otro que trasciende culturalmente, Alejandro, tu pregunta también es, las compañías tienen que ser capaces de instalar un ADN de transformación, de democratizar el cambio. Muchas compañías adolecen y parte de los retos a los que nos enfrentamos los líderes son esos cambios o transformaciones top-down, perdón por lo anglosajón del comentario. Son transformaciones que vienen de la punta de la pirámide hacia abajo, pero son transformaciones muchas veces dolorosas, traumáticas, no se entienden, más reactivas, y es un gran reto en la que se tienen que enfrentar los líderes de buscar permanentemente de democratizar el cambio, que esa transformación permanente sea democrática y prácticamente se genere al interior de toda la compañía, y la compañía permanentemente, y la organización, la institución, a lo que sea que nos estemos enfrentando, permanentemente esté en modo de transformación. El tercero es ese dilema entre desarrollar capacidades estratégicas versus la orientación o presión por el resultado. Desarrollar capacidades estratégicas es lo único que te garantiza el juego de largo aliento. Presión por el resultado, hay que encontrar el sano balance. Yo soy muy defensor de que no existe un largo plazo sin un corto plazo saludable. No existe, pero también en la medida de que siempre se esté construyendo, instalando esas capacidades estratégicas. Y lo otro, como ese dilema entre creatividad y disciplina. Entonces, Alejandro, vuelvo a los fundamentales. La mejor forma que hemos encontrado para maniobrar en medio de la multiculturalidad a la que muchas veces nos enfrentamos, obviamente, es a través de principios comunes que nos conecten, ¿cierto? Entonces, hay una declaración formal de principios, una declaración formal de valores, y desde que ese marco de acción esté supremamente definido y claro, la cultura, atención entendida, esa comportamientos propios digamos, propios de las geografías, pasan a un segundo plano, no que no sean importantes, sino que se pone un solo lenguaje de conversación y se deja esa particularidad del argentino, del chileno, del boliviano, del peruano, del colombiano, del ecuatoriano, del dominicano, del cubano, del panameño, pasa en un segundo escalafón, y todos nos sintonizamos en virtud o alrededor de los principios y los valores, y eso genera una transformación tremenda hacia adelante para enfrentar los retos. No sé, Alejandro, si fui capaz de responder un poco como tu inquietud. Muy claro, Andrés, gracias. En alguna reunión que teníamos, señor, en alguna reunión que teníamos. Adelante con esta pregunta tan interesante. Hablábamos de muchos cambios a partir de la situación post-pandemia, especialmente. Desde tu visión como CEO del Grupo Familia, ¿cuáles consideras que serán esos principales cambios en el cliente en un mercado post-pandemia que se viene ya iniciamos este tema post-pandemia? Tú hacías un análisis puntual de la estructura, de un cliente distinto, pero ¿cuál es tu visión frente a esto que se viene después de que pase este nuevo momento que viene después de esta pandemia que estamos viviendo? Cambios, pues, Lewis. Primero, cambios muchísimos. Obviamente, una pandemia
incorpora demasiadas aristas desde obviamente el consumidor, pero obviamente desde lo social, obviamente desde las institucionalidades, desde los retos y las brechas sociales que se están generando en medio de esto. Entonces hay profundas transformaciones. En nuestro caso, Lewis, la lectura que nosotros hacemos, primero vuelvo y le reitero, en nuestro caso, es de que transformaciones de 180 grados no están sucediendo, sino que simplemente se están acelerando. ¿Y a dónde lo quiero llevar? Pero vuelvo y le reitero, somos tal vez de las pocas industrias, por la categoría de productos, por ese componente de primera necesidad, que desde el primer día de la pandemia a hoy hemos tenido, por un lado, la fortuna de estar operativos y de adaptarnos a esto, por el otro lado, con los inmensos retos de reconfigurar nuestras operaciones para generar unos ambientes lo más seguros posibles para proteger a nuestra gente y poder seguir ofreciendo todo el portafolio de soluciones de higiene y aseo a millones de familias en toda Latinoamérica. Eso ha sido un esfuerzo titánico en todo el sentido y extensión de la palabra. Y lo que empezamos es a detectar de que las personas, los consumidores, obviamente quieren acceder a los productos a través de canales diferentes. Entonces se da una disrupción de canales mucho más acelerada de los canales de distribución. Obviamente el bolsillo del consumidor y las familias latinoamericanas, pues por no decir globalmente, miren las últimas cifras de desempleo. A mí personalmente las cifras de desempleo es lo que más preocupado me tiene por el efecto amplificador que eso genera en tantas aristas, que vuelvo y le reitero, nos faltaría otros 4 o 5 conversatorios de esto para cubrir todo el espectro de las implicaciones que tiene esto, pero el desempleo es un gran detonador de muchas cosas en la sociedad. Entonces, de cierta forma, esa afectación en la economía de las familias hace que la familia tenga que buscar ahorros, hace que la familia tenga que priorizar de una forma diferente, hace que los productos tengan que estar asequibles en otros formatos, en otros conteos, ofreciendo esas soluciones integrales para lo que está buscando, que le dé esa ecuación de valor adecuada, porque al mismo tiempo, digamos que las marcas se fortalecen tremendamente detrás de todo esto, porque las marcas generan un halo pues tienen una reputación, tienen una calidad, tienen un desempeño, y eso digamos que en este momento, aún en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, las marcas son un gran refugio para las personas, porque encuentran en las marcas ese aliado que le va a garantizar su promesa de valor, cosa que no sucede con todos. Entonces, hay unas transformaciones que venían sucediendo, Lewis, vuelvo y le reitero, los canales de e-commerce, el acceso a canales digitales, estas plataformas de marketing, el delivery, la entrega de última milla, el paqueteo urbano, conteos en donde ya esas épocas en donde hablábamos por cajas, hoy hablamos en términos de unidades. No son cosas diametralmente opuestas a lo que venía sucediendo. Lo que exacerbó esta pandemia es que lo que esperamos que sucediera en 10 años está sucediendo en cuestión de semanas. Entonces hubo una aceleración tremenda de unas transformaciones en muchos ámbitos, y parte de los retos que hoy tiene una organización como la nuestra y muchas otras organizaciones es cómo adaptarnos a esa misma velocidad, porque muchas cosas están sucediendo, pero las organizaciones también tienen una capacidad de transformarse, de adaptarse, pero cuando es de la noche a la mañana, porque yo creo que no estoy diciendo absolutamente nada que todos los que estamos aquí viviendo, pues todos estamos viendo, no todas las compañías están viviendo su primera pandemia, pero sí toda la generación que estamos vivos en este momento estamos viviendo nuestra primera pandemia. Nadie, creo, y he hablado con muchísimas personas, nadie era capaz de magnificar los efectos en todas las aristas que tiene una pandemia, ni las velocidades de transformación que esto iba a significar para todos nosotros. Entonces, hoy uno de los grandes retos que estamos enfrentando es cómo adaptarnos y reconfigurarnos a la velocidad adecuada,
siendo coherentes con la estrategia de largo plazo, atendiendo las necesidades de corto plazo, con la agilidad que requiere cuando tú estás viviendo en medio de un ambiente tan en transformación como el que estamos viendo en este momento. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Bueno, Andrés, qué buena, digamos, qué buena ese direccionamiento y ese concepto. Le recordamos a todos que estamos en Comité de Dirección, un programa de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Andrés, y tenemos una pregunta de Sara Martínez, que inclusive se la vamos a tomar, digamos, para todos nuestros programas, ya llegando nosotros allá al final del mismo, y es, ¿qué libro recomiendas? ¿Cuál ha sido de pronto ese significado para que pueda recomendarle a las personas que nos están escuchando y siguiendo en este momento por nuestro Facebook Live? ¿Qué libro le recomendarías a nuestra audiencia? Ya para haciéndote, pues, toda gala, digamos, de reconocimiento y agradecimiento por participar en este espacio de la escuela. Uy, Jorge, qué pregunta. A mí particularmente soy un lector empedernido, y esta pandemia también de las muchas cosas de que si la pandemia terminara mañana, uno de los grandes regalos, por lo menos, que esta pandemia me ha ofrecido, es que me ha habilitado unos espacios muy especiales para desatrasar la lectura. A la pregunta de Sara, pues, muchísimos libros. Por lo menos les podría compartir un libro que me leí que se llama Machine Platform Crowd, que es alrededor de cómo generar innovación basados en ecosistemas. Muchas compañías históricamente se habían, instalado competencias de innovación para el modelo, y yo con Alejandro, pues, que hemos tenido grandes tertulias, hablamos del modelo FU, for us by us, ¿cierto? O sea, la innovación basada en nuestras capacidades. Este libro lo que comparte la innovación basada en ecosistemas, y yo creo que inclusive uno de los, por un lado ahorita hablábamos de los muchos retos y complejidades que nos deja esta pandemia, pero por el otro lado yo lo he detectado mayor apertura en las instituciones a co-crear, a innovar en ecosistemas, a generar valor compartido más allá de las capacidades que tú tienes, a ser mucho más abierta, mucho más solidaria para compartir conocimiento y digamos, acompañar los retos que hoy estamos enfrentando. También he tenido oportunidad de leer un libro que me identifiqué mucho, es el libro del ex CEO de Disney, Bob Iger. Él se llama Bob Iger, él se retiró de Disney, pues Disney, la compañía de entretenimiento más grande del mundo, se está enfrentando hoy a un reto gigantesco. Cuando tú eres dueño de ESPN, por deportes en vivo, pero si no hay deportes en vivo, te llega una disrupción. Si compras Marvel, Pixar y todas estas grandes productoras de cine y no hay cines, ni qué decir de los parques temáticos, se imaginarán la disrupción que una pandemia le ofrece a Disney. Pero me ha gustado mucho, porque me he identificado mucho por este tema de principios. Bob Iger compartía que posiblemente uno de los mayores retos que él enfrentó en su larga y muy exitosa carrera al frente de esta gran corporación era enfrentarse, inclusive más allá de los retos de negocio, a los retos cuando le dieron la noticia de que en uno de los parques temáticos de Disney hubo un accidente de un cocodrilo que atacó a un niño. No sé si escucharon alrededor del tema, y de cómo él tuvo que activar una cantidad de cosas alrededor de eso, y cómo él se comportó buscando la coherencia en sus principios en una situación tan compleja por fuera de los retos de negocios tan tremendos que tenía esta compañía. Entonces ha sido una literatura muy interesante. Pues libros para recomendarme, tuve la oportunidad de atrasar un libro que me debía históricamente, Rayuela de Julio Cortázar. Me leí Canciones para el incendio de Juan Gabriel Vázquez, que conecta como el recuerdo con el destino. La muy adorada Diana Uribe me tiene súper conectado a sus podcasts, con su voz y su estilo de transformarnos y a contarnos sus historias. Me han conectado profundamente. Literatura toda, en fin, hasta series les podría recomendar.
Claro. Acabo de verme una serie, se las quiero recomendar, se llama Wild Wild Country. Wild Wild Country es un documental en Netflix, en donde es un documental de una secta en los años 80, de un autoproclamado líder de origen indio que se instala como en una pequeña comunidad en Oregon, en Estados Unidos. Y lo bonito del documental es que empiezan a aflorar esos sentimientos como muy radicalizados de esta comunidad y obviamente de esta secta que lidera este autoproclamado líder, y empieza a contarse. Este documental es muy bonito porque es muy bien producido, porque empieza a contar la historia de dos caras de la moneda, desde la cara de la comunidad, desde la cara de esta secta, por así decirlo, y me movilizó muchas reflexiones, porque me recuerda como algo que me decía alguien, y es toda historia tiene dos versiones, y si la historia de Caperucita Roja la hubiera contado el lobo, pues Caperucita hubiera sido la mala del cuento. Entonces me movía pero no, literatura apasionante. Me terminé la semana pasada la riqueza de los humanos de Ryan Avent, en donde él menciona que para prosperar más allá de la riqueza económica, y ese es un mensaje que me gustaría de pronto para el cierre, es esa invitación al optimismo. El optimismo es casi que una obligación que hoy tenemos. Todos estamos hoy, pues, o la COVID-19 lo que ha generado es el sentimiento de miedo más grande planetario que hay historia. O sea, hay un miedo planetario en este momento, literalmente es un miedo planetario, pero tenemos una mega responsabilidad todos tenemos una mega responsabilidad, y es que el optimismo no puede fallar. Y hay ya demasiadas versiones, hay demasiadas señales de que nuestra especie le va a sobrevivir a la especie llamada COP-SARS-2, le vamos a sobrevivir. O sea que debemos de ser optimistas, con la responsabilidad, con los pies sobre la tierra, como decía don John, pero sobre todo con el optimismo. Y este libro un poco lo que invitaba, porque él es un economista, dice: no importa la riqueza capital que tengas o que exista en una sociedad, si no hay un componente de optimismo hacia adelante, no hay prosperidad. Entonces el optimismo es una invitación supremamente poderosa. Cada día a veces es más difícil levantarse que otros, tenemos los altibajos que yo sé que todos los que estamos acá y todos los que nos escuchan con toda seguridad estamos viviendo, pero el optimismo es una obligación que todos tenemos. O sea, si tenemos un sentimiento de miedo es porque estamos velando por cuidar algo y porque queremos un largo plazo. Y yo creo que hoy tenemos una súper responsabilidad de cuidarnos en el hoy para poder seguir trabajando por un futuro. Al final del día hay demasiado que desatrasar con todo lo que ha sucedido y demasiado por hacer por las generaciones que vienen detrás de nosotros. Muy bien, Andrés, ¿verdad? Creo que te pegó en el gusto esa pregunta. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado en este comité de dirección. A mis colegas Juan Alejandro, Lewis, muchísimas gracias por estar aquí, y los esperamos en nuestra próxima emisión, donde vamos a traer al CEO o al Country Manager de Manpower Group, el doctor Javier Echeverry. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y muchísimas gracias por haberse conectado a este Facebook Live en Comité de Dirección de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hasta nuestra próxima emisión.